Regresamos. Seguimos en Cosa Pública 2.0, gracias por seguir con nosotros. Vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer a la señora Guadalupe Aguilar. Ella es fundadora y vocera del primer colectivo que se instauró aquí en Jalisco, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, y queremos hablar con ella para conocer el punto de vista de esta organización sobre los resultados del mal llamado censo que presentó el gobierno federal el pasado jueves. Señora Lupita Aguilar, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por atender esta llamada, señora Lupita Aguilar. ¿Cuál es su opinión acerca de los resultados de lo que el presidente llamó censo, aunque la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, habló de que se presentaban los resultados de la Estrategia Nacional de Búsqueda? Pues ni una cosa ni otra. No puede ser eso una estrategia de búsqueda, ni tampoco eso puede ser un censo, porque la base de lo que nos están presentando no es más de demostrar su ignorancia del tema, porque ellos no tienen desaparecidos y porque principalmente el presidente jamás nos ha escuchado a las familias. Él se sentó a escuchar solo temas de su conveniencia. Se le olvidó las promesas hechas en su campaña y ahora no quiere reconocer su estrategia fallida que nos ha llevado a miles y miles de familias al llanto y a la desesperación por no saber dónde están nuestros hijos. Así es. Señora Guadalupe Aguilar, ¿qué le parece? Bueno, ya sabíamos que siempre hay un subregistro, ustedes siempre lo han reportado, usted nos ha compartido la experiencia de que por cada caso que se reporta oficialmente, hay varios más que no se reportan, de tal manera que incluso las cifras que ya se conocían en los registros estatales o el registro nacional tenían una cifra negra. Aún así, para el presidente dice que había muchos casos que ya encontrados. Oficialmente dijeron que encontraron a 16,681 y que otros más de 17,000 están encontrados. Es decir, se quita del del registro nacional que tenía más de 110,000 personas reportadas desaparecidas, se eliminan a 34,524 casos. ¿Le parece creíble? ¿Le parece que tiene sustento eso que hace el gobierno? Claro que no. Mire, para empezar, tomemos en cuenta. Vamos a poner de ejemplo Jalisco, porque estamos aquí en Jalisco. Uh-huh. Cada persona que tiene un desaparecido, no todas van y ponen la denuncia. Tomemos en cuenta que aquí la Fiscalía de Desaparecidos está en la zona metropolitana y hay muy pocos lugares en donde se puede poner una denuncia. Jalisco tiene 125 municipios y en todos, absolutamente en todos los municipios, se conoce de la desaparición forzada. La gente no quiere poner denuncia número 1 porque no pueden venir a ponerla. Y número 2 porque en otras ocasiones tienen miedo y saben que la fiscalía no les va a servir de mucho. Eso por un lado. Y por otro lado, está mandando a los siervos de la nación a buscarlos. En el colectivo de Fundec, que tenemos poco más de 500 personas en este colectivo, solamente 2 casos se dieron, en los cuales se mostraron unos siervos de la nación demostraron no estar preparados para buscar. Y aparte, ¿dónde dejan entonces la Comisión Nacional de Búsqueda? Esta fue una institución creada para buscar. ¿Dónde dejan los ministerios públicos con miles de carpetas de denuncias? Que recuerde que el Ministerio Público es el abogado del pueblo. Y para hablar de la guerra, pues hay que ir a la guerra, y ellos nunca se han interesado en ni siquiera investigar las causas de las desapariciones. Solo les interesa un número que lleve a mejorar su política. Pero todas las madres defenderemos con uñas y dientes la personalidad de nuestros hijos desaparecidos. Y si están muertos, demostrar que existieron y nos dejaron su esencia. Una esencia que nadie borrará. Hoy en la mañana tuvimos una rueda de prensa al unísono en todo el país. Uh-huh. A las 10 de la mañana se lanzó un comunicado en el cual referimos nuestro repudio ante esa actitud del gobierno federal. Es decir, la mayoría de los colectivos rechazan estos datos, estos resultados, por rasuramiento del registro nacional. Así es. Todos los colectivos.
Está Jalisco, está Jalapa, está Coahuila, Tabasco, todos los colectivos del país. Guadalupe Aguilar, le saluda Jesús Estrada. Tenía una duda, comentó, hay 500, digamos, familias de personas desaparecidas en Fundej y apenas 2 de ellas fueron censadas. Así es, solamente 2 casos se presentaron con nosotros. Uf. Y como le decía, de muy mal modo que llegaron, las 2 personas se quejaron de que llegaron de muy mal modo a su domicilio y a ver dónde tienen a sus hijos, dónde los tienen escondidos, como si los tuviese uno abajo de la cama. ¿Qué les pasa? Claro, revictimizante otra vez, ¿no? El censo se está alimentando de la información de las fiscalías de los estados y en reuniones del Movimiento Nacional de Desaparecidos en México, los colectivos de todo el país estamos de acuerdo que ningún estado dice la verdad. ¿Cómo queda entonces ahora la situación, señora Guadalupe Aguilar? Reflexionaba yo el fin de semana en un texto que escribía para El Informador y para Sin Embargo, que parece ser que es el peor momento del actual gobierno en la política para detener la crisis por desapariciones, porque ahora no se sabe exactamente cuántas personas desaparecidas hay, no se sabe si el gobierno va a dejar de buscar a estos 34,500 que dice que están identificados. Sí se sabe cuántos hay. Eso por un lado. Y por otro lado, la doctora Carla Quintana trabajó junto con los colectivos para comparar las cifras de las fiscalías y junto con los de los colectivos. Entonces se llega a un número más creíble. Ahora, por ese lado, no permitieron que siguiera Carla Quintana. Ella lo dijo en varios programas, ya he visto 2 programas de la doctora Carla Quintana en los cuales refiere que por eso la corrieron, porque ella insiste en sus cifras y en lo que trabajó en su momento y no le permiten que diga o que acepte, que diga la verdad. Pero entonces, para usted, el registro que echó a andar la Comisión Nacional de Búsqueda al arranque con Carla Quintana es el que debería ser la referencia, digamos, oficial. Es lo más cercano a la verdad, así es. Pero ahora se corre el riesgo de que ya no se alimenten y parece ser que está solapando el mismo gobierno federal a gobiernos como el de Jalisco que dejaron de alimentarlo desde hace casi 2 años. Siempre se ha sabido que el gobierno de Jalisco no dice la verdad. Uh-huh. Pero mire, en todos los colectivos estamos trabajando para unificar un censo, los que yo tengo, los que tengan los otros colectivos, y se tiene que llegar a la verdad. Pero primordialmente el gobierno federal es el que tiene que dar la pauta para que esto continúe, que continúen buscándolos, que continúen trabajando y que deje de... El presidente deje de andar diciendo que no los van a buscar, porque entonces sí, yo pienso que es terrible que todas las madres nos tengamos que unir y nos van a conocer ahora sí. Sí. Mire, en la mañana se presentó un grupo de varias personas de todo el país en Palacio de Gobierno pidiéndole que les dejara, que los escuchara el mismo pronunciamiento que dijimos todas. No las recibió. Incluso les mandaron a las autoridades. Pusieron dobles vallas. No las recibió. Y yo estuve viendo la mañanera para ver si decía algo al respecto, no porque me interese lo que diga ese señor, sino porque quería saber si decía algo al respecto y no dijo absolutamente nada, mientras por afuera se estaban liando mis compañeras de todo el país con las autoridades. Se fueron caminando a la Secretaría de Gobierno, a Segov, y ahí tuvieron que dar el comunicado en la calle porque tampoco las recibieron. Esa fue la señal para que todas a su vez replicáramos en todo el país y tuvimos muy buen resultado. Doña... No queremos pleito, queremos que los busquen.
Doña Guadalupe, una duda en ese sentido, lo que acaba de comentar. Entonces, ¿los colectivos organizados de familiares de personas desaparecidas están realizando su propio censo en este momento? Así es, así es. ¿Cuándo esperarían presentar los resultados? Obviamente es probable que los resultados sean más bajos considerando el subregistro, más bajo comparado con el registro nacional, pero me imagino que daría una idea más exacta que este censo, ¿no? Porque incluiría personas no censadas. Sí, sí, definitivamente que sí, probablemente sea más bajo, pero lo más grave es que ellos no toman en cuenta los 56,000 Claro. que están en los semejos, que no están identificados, pero por supuesto que están desaparecidos, porque si no tienen nombre, ¿verdad? Claro. Así es. Y nos da mucho temor que vayan a incinerarlos. Finalmente, señora Guadalupe Aguilar, ¿esperarían algún encuentro con el presidente López Obrador o la secretaria de Gobernación para presentarles este pronunciamiento que leyeron esta mañana? Sí, vamos a seguir insistiendo para que nos atiendan, para que se lleve a cabo algo justo, porque deben de recordar que están atrofiando nuestros derechos elementales, que es el derecho a la justicia, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la vida, y no saben, insisto, no saben esta angustia y este dolor que tenemos las madres y que se puede transformar en una rabia tremenda. Claro, así es. Bien, señora Guadalupe Aguilar, le agradecemos enormemente que nos haya tomado esta llamada y nos comparte esta información. Gracias a ustedes, les agradezco que hagan público este terrible dolor que tenemos muchas y muchas madres en todo el país. Al contrario, sabe que están abiertos estos micrófonos siempre para cuando sea necesario. Muchas gracias de nuevo, señora Guadalupe Aguilar. Hasta luego. Que tengan buenas tardes. Igualmente. La señora Guadalupe Aguilar. Nos vamos a la pausa y regresamos con la señora Ceci Flores, partida de Madres Buscadoras de Sonora, también sobre este tema.